jueves 10 de marzo de 2022. Comenzamos un nuevo programa de Voces del Interior. Hoy un programa que debemos decir feliz cumpleaños, maestro, porque está cumpliendo años el maestro Alfredo Zitarrosa, y vaya si los hay. Hoy estaría cumpliendo 52, 53 años más o menos, una cosa así, porque nació el 10 de marzo de 1936 y murió el 17 de enero de 1989. 53, Federico. ¿Y cuántos, Simón? ¿Cuántos vivió? ¿En qué año nació? El 10 de marzo de 1936 y falleció el 17 de enero de Estaría 1989. cumpliendo 86 entonces. 86 años, claro. Perdón, 52 años llegó a vivir. Ahora sí. Ahí está. Bueno, la cuestión es que hoy estamos recordando, obviamente, este programa que tiene tanta tradición de recordar justamente el cancionero uruguayo, y vaya si tenemos que recordarlo, Alfredo Zitarrosa. Nos anunciaron de que en el programa que nos continúa a nosotros, Cultura en Casa, va a haber un homenaje especial, así que bueno, invitamos a todos a sumarse. Bueno, feliz Día de la Mujer, feliz día, salud, compañeras, ¿cómo le decimos? Bueno, ¿cómo están? Buenos días, Federico y Gabriela. Gracias. Un mes de lucha más que feliz día, un mes para reivindicar nuestros derechos. Sí, buen día también, Federico, Sara, buenos días para toda nuestra audiencia. Yo creo que más que nada es un día no feliz, sino de reflexión, porque es un día que yo más adelante en la columna voy a hablar sobre esto. Tiene que ver justamente con lo que dijo Sara, con reivindicación de derechos. Entonces es un día que yo no diría feliz, más que nada por las condiciones en las cuales se originó, claro, históricamente, pero sí que es un día muy importante. Claro, es lo mismo pasa con el Día del Trabajo, cuyo origen del Día del Trabajo obviamente no es solamente saludar al trabajador, sino un día de reivindicación y lucha, en tanto, bueno, también se comienza a recordar la fecha porque justamente ocurrieron hechos que no son muy buenos de recordar, ¿no? Pero siempre se trató de violencia contra los trabajadores, o en este caso el incendio de mujeres en una fábrica textil. Exactamente. Bien, bueno, estaremos en el transcurso del programa obviamente abordando lo que ha sido este 8M, porque no solamente se va a sumar Gaby con su columna, tenemos material preparado desde Rocha, allí hay una cobertura muy interesante que hizo nuestra corresponsal Magela Altier desde lo que fue el Chuy. También vamos a tener vamos a leer un material que se publicó en Crónicas del Este, una editorial que nos pareció también muy atinada, compartirla con ustedes. Y bueno, y también estaremos aportando desde el punto de vista de la cultura en este día, y estaremos recibiendo a la murga de mujeres de Rocha, que viene con una canción, que Desmadre Murga, que viene con La Voz del Silencio, una interpretación muy linda, que bueno, estaremos recibiéndola un poquito más adelante. Como todos los jueves también, recordar de que hacemos una pregunta a nuestros oyentes y amigos del programa, la publicamos en nuestras redes, que ya las vamos a decir, pero luego esa pregunta obviamente gira y van quedando allí guardadas las distintas respuestas que después nosotros traemos al aire. En este caso le preguntábamos, ¿tenés alguna anécdota que hayas vivido en la plaza de tu localidad? Y esto venía un poco a colación de lo que había sido el programa anterior. Donde nos dimos cuenta de que obviamente en las plazas pasan muchísimas cosas y sería un desperdicio quizás no invitar a la audiencia como es a contar esas anécdotas de lo que pasan en las plazas. Pero bueno, eso vendrá un poquito más para adelante. También contarles que vamos a tener el último capítulo del ciclo que venimos realizando de entrevista a los ediles departamentales, tratando de buscar y conocer su mirada de lo que es de lo que fue 2021 a través de la evaluación de 2021 y también de las perspectivas para 2022. Y hoy estaremos con Marta Diniz, la edila del departamento de Rivera, de la lista 1001, que bueno, ya en un ratito nada más vamos a tener ese contacto. También tenemos la música. ¿Qué nos consiguió de música para hoy, Sara? Bueno, les conseguí un músico maragato.
músico San José, Sebastián Díaz. Sebastián Díaz, bueno, vamos a conocer a Sebastián entonces. Y bueno, y después, como le decíamos, ya vamos a tener ese bloque básicamente dedicado al 8M también. Y bueno, y vamos a tener las columnas de Gaby y de Sara, que empezamos el ciclo pasado con mucho éxito. Así que bueno, esperemos que se repita eso. Bueno, algo más para las redes nos falta decir. Sí, y las tenemos redes. un corresponsal nuevo que saludar. Voy por las redes, en Facebook, @Voces del Interior, en Instagram, Voces del Interior Uy, y nuestro WhatsApp es el 099 41 1001. Sara, los corresponsales. Los corresponsales: Diego Medina de Paysandú, William Miranda de Río Negro, Paula López de Canelones, Chumbo Néstor Chávez de Rivera, Magela Altier de Rocha, Carla González de La Valleja, María Noel Rodríguez de Salto, Silvana Ruggieri de Maldonado y Leonardo Besonart de Colonia. Y tenemos que agregar ahí siempre un saludo que esté ahí escrito como una cosa más, el saludo a nuestro operador Federico, que siempre está de ese lado, brindándonos las posibilidades para que Voces del Interior sea un programa que sale totalmente limpio. Bueno, tenemos el contacto entonces. ¿Estás ahí, Marta? Sí, estoy acá, sí. Bueno, buenos días. Es la segunda vez que te recibimos en Voces del Interior. Como te decíamos, la primera vez a cuenta de una intervención un poquito más larga, una conversación un poquito más larga, de aquella que teníamos cuando nos contabas de que el departamento de Rivera se quedaba sin presupuesto, porque bueno, no habían enviado el mail en tiempo y forma. Pero hoy, bueno, la invitación era a conversar un poquito más extenso. Y invitarte en principio a que te presentes. Marta, es tu primera vez como edila, de dónde venís, sos trabajadora, en fin, todo aquello que pueda ayudar al escucha a conocerte un poquito más. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, es la primera vez que voy a la Junta. Yo vengo del movimiento sindical de FUESIS, de la Federación Uruguaya del Comercio y Servicios, empleados en comercio y servicios, principalmente en el sector de free shop, que es donde mayoritariamente he trabajado, ¿no? Ahí va. Sí, te escucho. Sí, y bueno, siempre estuvimos ahí en el partido, militando. A veces hay gente que cree que yo me inicié ahora, hace poquito tiempo en la política, pero no es cierto. Que pasa que uno va trabajando en el anonimato y bueno, cuando Claro. el partido consideró que era necesario mi candidatura, terminé aceptando. ¿Y te sentís cómoda en la tarea, Marta? Sí, me siento cómoda con respecto a los compañeros, tengo un respaldo del partido muy importante. Uh-huh. Y bueno, ahora la mesa del Frente Amplio tiene una nueva presidencia, nuevas autoridades que también están trabajando con los ediles del FA, dando total apoyo a todo nuestro trabajo ahí en la Junta, ¿no? Ahí está. Tú en este caso eres edil del Frente Amplio por la lista 1001, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. ¿Y cómo se compone allí el trabajo parlamentario de la lista 1001? ¿Lo haces tú sola? ¿Tenés compañeros o compañeras que te ayuden? No, nosotros, por eso te decía, tengo el apoyo del partido, compañeros que me están ayudando y todos los aportes, mantenemos reuniones, vamos planificando. Es más, ahora, porque en campaña teníamos proyectos, el candidato a la intendencia tenía proyectos, que bueno, al no ganar la intendencia quedan ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo un trabajo con otros compañeros de la 1001, para presentar unos proyectos, después a ver si la intendencia lo toma o no, pero proyectos que tienen que ver con la vida de la gente, ¿no? Ahí está. Y justamente hablando de la vida de la gente y la vida de la Junta, ¿cómo fue el 2021 en materia de atender las necesidades de la gente? ¿Cuáles fueron los principales temas que abordaron? ¿Qué característica tuvo ese trabajo parlamentario en medio de la pandemia? Bueno, dentro de todo eso fue muy complejo, ¿no? Nosotros a nivel de Frente Amplio estuvimos abocados a juntar las firmas
¿no? Que fue un trabajo en el puerta a puerta, muy importante porque se pudo dialogar con el vecino y saber necesidades, inquietudes de lo que tiene la gente, ¿no? Eso es lo importante, porque nosotros estamos ahí porque la gente nos votó y bueno, lo que tenemos que llevar es la voz de la gente. Ahí está. Y bueno, y justamente esa voz de la gente se vio plasmada en algún proyecto concreto que ustedes presentaran como bancada Frente Amplista, por ejemplo, el tema de las ollas alimentarias, bueno, en conseguir esos fondos para atender toda esa situación. Bueno, nosotros tuvimos y continuamos ahora una olla popular en un barrio bastante carenciado y con una población importante, que es La Arenera, en el barrio Mandubí, es una zona ahí. Y nosotros seguimos manteniendo, pero con la ayuda de la gente anónima que nos acerca. Acá, por ejemplo, se hace el poroto, ¿no? Es característico nosotros hacer el poroto, ollas así, y bueno, es lamentable que todavía tengamos que continuar con esto, ¿no? Porque significa que todavía el plato de comida no llega a todos los hogares, ¿no? A todos los hogares. ¿Y te consta más o menos cuánta gente estaría alimentándose de esas ollas populares de ahí? Bueno, de esta en particular que nosotros la llevamos del Frente Amplio, nosotros tenemos entre 120 platos más o menos. 120 platos. Sí, y lo grave de esto que hay un comedor en la zona que ahora la Intendencia lo cerró. Cerró un comedor. Cerró un comedor. Que atendía más personas, ¿no? Nosotros no podemos llegar a más, bueno, por términos económicos, ¿no? No tenemos Exacto. cómo solventar más. Claro. Y bien, me imagino que allí en esa olla popular también se debe ver un poco el tema del desempleo del departamento, ¿no? Sí, justamente es una zona bien afectada. Eso es un problema grave que tenemos acá en Rivera, además de la falta de trabajo, la gran informalidad que hay, y eso significa trabajos precarios, ¿no? Informalidad, claro. Tenemos de los niveles en la frontera principalmente, y acá Rivera justamente es una frontera seca, tiene un índice de más del 40% de informalidad, ¿no? Y un número muy alto, ¿verdad? De es altísimo, claro. O sea, estamos hablando de que cuando surgen los números de informalidad hay gente que no está accediendo a lo que son las prestaciones sociales como jubilaciones, licencias pagas. La ausencia total de derechos. De derechos, exactamente. Claro. Y después, claro, cuando la gente se va a jubilar, no tiene los años aportados, y todos los problemas que trae en la tercera edad. Claro. Y me imagino que dentro de esa informalidad también debe estar golpeando muy fuerte, ya que estamos en la semana o en el mes de la mujer, principalmente a mujeres jefas de hogar, ¿no? Sí, exactamente, porque la conformación de los hogares ha variado. Aquella familia nuclear, padre, madre, hijo, eso es menor número que las jefaturas femeninas, ¿no? Entonces después hay aquellas otras familias que la hija vive con sus padres y tiene sus hijos, entonces abuelos, madres, y generalmente la figura femenina es la que predomina. Exactamente. Mayoritariamente. Claro. Y hablando de empleo, porque es cierto que las intendencias del interior muchas veces juegan un papel importante en lo que es la ocupación de la gente, ¿no? Pero a veces brinda esa ocupación y no se refiere exactamente al acceso por mediante concursos o en fin, o sistemas que de algún modo den garantías. El dedismo, como quien dice, el puesto a dedo. El clientelismo funciona en Rivera. ¿Existe el clientelismo en la Intendencia de Rivera? ¿A tu gusto, no a tu juicio? A mi juicio y al juicio de cualquiera que lo mire, la Intendencia es un comité, una extensión del Partido Colorado, ¿no? Hace 20 años que están ahí y ganan con una mayoría muy importante, y justamente por eso, ¿no? Porque usan la necesidad de la gente, por la falta de empleo, no generan nada nuevo, ¿no? La Intendencia es una máquina como tú mismo decías, entran a dedo, ¿no? Claro. Y una situación que obviamente va generando que también la Intendencia en sí mismo, o sea, no tenga como una estabilidad económica, porque bueno, o sea, como que sí,
Exactamente, eso es algo que nos preocupa por los números en rojo que tiene la Intendencia. Claro, claro. Porque cuando tomás un montón de gente y no tenés otros proyectos alternativos y los ingresos terminan siendo lo que viene del gobierno central y los impuestos y en la realidad que estamos, subir impuestos es un disparate, ¿no? Claro. Y otra cosa, ustedes, en el caso de ustedes como bancada Frente Amplista, ¿cómo describirías tú el vínculo de relacionamiento con la bancada oficialista, o sea, con la bancada mayoritaria, ¿no? Bueno, el vínculo se da en buenos términos, pero después, por ejemplo, nosotros pedimos informes y todo eso, a la oposición no llega. Cuando llega 5 o 6 meses después de solicitado. Mientras que, por ejemplo, los ediles del Partido Colorado que solicitan un informe y enseguida lo tienen. Entonces, nosotros trabajamos con muchas dificultades. Es más, ahora hace unos días atrás, un concejal colorado en la ciudad de Tranqueras hace una denuncia en un medio de prensa local diciendo que ellos solicitan unos rubros a más para Tranqueras y el intendente le dice que no pueden porque están pagando 300 platos de comida diarios a la ciudad de Tranqueras. Este concejal hace un control y dice que no son 300 platos, que son 20 y pocos. A la pucha, estamos hablando de un 10%. Claro, entonces ahí hay una ONG, Serpros, y entonces nosotros nos llamaba la atención y bueno, el Partido Nacional hace un pedido de una comisión investigadora que nosotros acompañamos y bueno, como la mayoría es del Partido Colorado, votó contra. Cuando naufragó esta propuesta, yo hice la moción de un llamado a sala de todo el consejo, del alcalde y los concejales para aclarar ese tema, que también ahí fue negado y en esa votación se juntan los del Partido Nacional, una parte de la que apoya a Gerardo Amarillo, que hoy es secretario de Medio Ambiente, y votan contra este llamado a la sala, ¿no? Son dos cosas que naufragan, pero acá es algo grave. Nosotros seguimos trabajando en eso. Gerardo Núñez, el diputado por la 1001, solicitó un informe al MIDES porque en una entrevista el principal de esta ONG dice que tienen un convenio con el MIDES. El MIDES acá dice que no tiene convenio. Entonces nosotros queremos saber qué pasa ahí, porque hay un cartel donde funcionaba el comedor, que dice INDA, Ministerio de Desarrollo, Intendencia Municipal y la ONG. Entonces hay muchas informaciones desencontradas, pero acá lo grave es esto, la diferencia, que el intendente dice que paga 300 platos diarios, el concejal de Tranqueras, que es del Partido Colorado, dice que se dan 20 y pocos, ¿no? Pero después, a raíz de esta denuncia, sucede algo más grave aún, que simplemente se dejan de dar esos platos de comida. Y nosotros pensamos que es algo totalmente irresponsable porque si hay 20, 25 personas, 25 familias, cortar esa ayuda, esos platos de comida, estamos afectando directamente a esta gente. Claro, claro. Pero una pregunta, diríamos, si la Intendencia declara que está pagando 300 platos y efectivamente son 25 lo que se consumen, el dinero, el costo del otro 90% de los platos que se sirven, al decir de la Intendencia, ¿a dónde está? Bueno, exactamente eso es lo que nosotros queremos saber y estamos investigando y vamos a seguir investigando. Y si es necesario el caso, hacer la denuncia como corresponde en la justicia, ¿no? Claro, claro. Porque acá se estaría cometiendo un delito, ¿no? Claro. Pero nosotros solicitamos la información, los documentos por parte de la Intendencia, por parte del Poder Ejecutivo, que no lo tenemos. Bueno, entonces vamos ahora a seguir pidiendo a través de un informe público, ¿no? Exacto, pero la Intendencia en definitiva acepta que es ese número, que no se equivocó, no echó para atrás después, o sea, o sigue sosteniendo de que en definitiva así es que paga 300 platos por día, será, me imagino. Bueno, de parte del titular de la Intendencia, el Poder Ejecutivo, no hubo más declaraciones acerca de esto. Lo único que un edil dijo, que nosotros tampoco no tenemos cómo confirmar,
confirmar que no son 300 platos, que eran 300.000 pesos. Y ahí dijo unos gastos de personal y no sé cuántos, que también nos cierran los números. Claro, pero ¿no? 300.000 pesos igual estamos hablando de casi 300 platos o más, capaz. Exactamente, ¿no? Entonces, igual, por eso te digo que los números Sí, están muy exagerados. Hay como mucha, claro, lo que se diría habitualmente gato encerrado, ¿no? Exactamente. Sí. Acá nosotros, que pasa que la situación de los ediles del Partido Colorado no están haciendo una de las funciones principales del edil, que es el controlar el poder ejecutivo, ¿no? Claro. Lo único que hacen es blindar al intendente, protegerlo, y bueno, y se cierran, y claro, y esto tiene que ver con que cada uno de los ediles ha puesto a su hermano, su hijo, su madre, su padre en cargos, y después termina en esto, ¿no? Exacto. No votan lo que... Ahí va. Y bueno, Marta, tuvimos el asunto de quedarnos sin presupuestos porque no se envió el mail a tiempo. ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, ahora a través de una enmienda presupuestal se va a tener el presupuesto. Eso ya se envió, ahora está todo en tiempo y forma. ¿Ustedes lograron como bancada Frente Amplista que se atendiera algún reclamo de ustedes concreto? ¿Tuvieron la oportunidad de poner algún tema sobre la mesa que fue recogido en el presupuesto? Nosotros planteamos sobre un rubro de donaciones, por ejemplo, porque de ampliar ese rubro, porque cuando ocurren catástrofes por el clima o incendios, en este verano hubo incendios en varias fincas, hasta por las instalaciones precarias de la energía eléctrica, y bueno, la gente conecta cosas para refrescarse y todo eso, y terminaron en incendios. Entonces, con pérdidas totales, y nosotros, el rubro que había, nosotros consideramos que era muy poco, y enseguida, cuando pasa dos casos de estos, enseguida quedábamos sin fondos. Ahí está. Después otra cosa es el estadio municipal también, que está bastante desmejorado, y no veíamos plasmado ninguna alternativa para reformar. Ellos lo dicen, pero no está en el presupuesto, en esta enmienda presupuestal. Nos dicen que sí, que lo van a hacer, y con gente de la misma intendencia, pero no sabemos cómo lo van a hacer. No hay nada proyectado en sí. No hay nada proyectado. Bien. Y Marta, en estos últimos minutos finales, referite por favor brevemente a las perspectivas para Rivera del 2022, a tu manera de ver. Bueno, todavía, viste, acá la ciudad de Rivera gira todo a un turismo de compras, ¿no? Claro. De compras. Entonces, bueno, ahí hay muchos factores que inciden, por ejemplo, el cambio de la moneda, cómo está Brasil, que es mayoritariamente los clientes. Si hay eso, si está favorable, eso hace que empiecen a girar las otras cosas, ¿viste? Como la gastronomía, la hotelería, todo esto, ¿no? Claro. Es importante. Por eso te digo, no es solo a veces cuando hablan de los free shop, pero hay un montón de cosas que giran, ¿no? Las economías satélites de eso, el free shop sería el motor, y después la gente viene, bueno, se queda en un hotel, va a las casas de comida, hasta los vendedores ambulantes comienzan a vender, ¿no? Claro. En definitiva, lo que estaríamos demandando, ¿qué sería para Rivera? Entonces, más fuentes de trabajo que tenga que ver con, o capaz, más fuentes o mejores condiciones para ese comercio. Exactamente. Aparte de buscar otras alternativas de fuentes de trabajo, también que las condiciones mejoren, ¿no? Claro. Porque nosotros tenemos conocimiento y se ha hecho denuncias respecto a esto de la gran informalidad. También ahora tenemos otra realidad, tenemos extranjeros acá que antes no se veía en Rivera. Por ejemplo, tenemos cubanos, venezolanos, principalmente cubanos, tenemos un número importante. Radicados ahí viviendo, decís tú. Sí, y esto es otra cosa, que hay ciertos empresarios en comercios que toman, viendo la necesidad de esa gente, los toma y bueno, los hace trabajar 14 horas por pesos, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, Marta, se nos acabó el tiempo, ha sido un gusto conversar contigo, pero antes de cortar el contacto, quería a través tuyo mandarle un saludo fuerte al Chumbo Chávez. Ayer
estuve con él. Ahí va, mandale por favor un saludo grande, decirle que lo recordamos con mucho cariño y que bueno, que ojalá pronto lo podamos tener de vuelta entre nosotros. Sí, es lo que más queremos también, queremos que se cuide porque es un luchador tremendo. Sin duda, si los hay de todas las horas. Bueno, a través de tuyo entonces un saludo fuerte para el Chumbo y para todos los compañeros y compañeras de ahí de Rivera. Cortito, si querés contarnos cómo va el sí por ahí. ¿Perdón? Así algo cortito, si querés contarnos cómo va la campaña por el sí. Y bueno, nosotros estamos todos los días haciendo barriadas en diferentes lugares, ¿no? Hoy tenemos a Juan Castillo acá y lo vamos a llevar, si el tiempo nos permite, a un barrio que ya teníamos planificado para hacer la barriada y en eso nos concentramos, ¿no? En llegar y ir a hablar con la gente. Vemos la cantidad de desinformación que tienen las personas y bueno, en una charla, y fuimos bien recibidos, ¿no? Hasta con gente que nos dijo que iba a votar el no, no tuvimos ningún incidente de agresión. Y ojalá que siga siendo así entonces. Entonces ojalá siga así en los días que nos quedan y bueno, y ese trabajo que no aparece en la prensa, pero es un trabajo hormiga y acá es bastante difícil trabajar porque es un departamento totalmente casi todo colorado, entonces, pero estamos trabajando. Bien. Bueno, entonces Marta, te mando un saludo grande y seguimos en contacto cuando guste, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estamos a las órdenes siempre. Buenísimo, entonces. Bueno, así pasaba entonces Marta Diniz, edila del departamento de Rivera, por la lista 1001. Ella estaba haciendo una especie de raconto de las principales temáticas abordadas en el 2021, pero también haciendo un poco eco de también lo que es la realidad de ese departamento a la luz de lo que es el comercio y cómo incide el comercio de frontera en el resto de las actividades productivas del departamento. En tanto, obviamente, origina que se mueva el sector turístico, que se mueva el sector gastronómico. En definitiva, bueno, es como una cadena, obviamente, de resortes que van saltando en la medida en que uno se desarrolla. También se refirió a la situación alimentaria del departamento y más o menos una olla allí está brindando hoy por hoy alimento para 120 personas. También describió el vínculo de la oposición como que si bien no es un vínculo hostil, pero sí que no acude a brindar las respuestas a los pedidos de informes que se le solicitan. Hizo una breve referencia al presupuesto porque ya lo había hecho en la otra entrevista que le habíamos hecho. Y bueno, básicamente por ahí anduvo la cuestión y de esta manera obviamente hemos consultado básicamente a ya casi 10 ediles, si no son 10 creo que son 11, de distintos departamentos, el cual obviamente nos ha dado una perspectiva de lo que ha sido este 2021. En el próximo programa capaz, Gurisa, lo que podemos hacer ya es como un raconto de esto, ¿no? A manera de conclusión y bueno, y quizás por ahí proyectar algún otro ciclo en donde esté priorizada la palabra de justamente de los ediles y las edilas. Vamos a la pausa, Fede. Bien, volvemos entonces con el segundo bloque de Voces del Interior de este programa número 17, en este jueves 10 de marzo, en el cumpleaños de Alfredo Citarrosa. Y como le decíamos al principio, tenemos para contarles a ustedes la respuesta a la pregunta que le hacemos a nuestra audiencia o amigos del programa en las redes sociales, que no las dijimos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Podemos repetirlas? Repetimos. En Facebook, @Voces del Interior, Instagram, Voces del Interior UI, y WhatsApp 099-41-1001. Ahí va. La pregunta que teníamos para hacerle en esta oportunidad era: ¿tenés alguna anécdota que hayas vivido en la plaza de tu localidad? Y bueno, ¿y qué respuesta hemos tenido? Pido disculpas a las compañeras que las iba a leer en su dispositivo, pero me olvidé de imprimir. Pero bueno, cosas que pasan. No pasa nada. Miriam Teresita: desde que me casé y tuve mis hijos, lloviera o no, de noche nos íbamos para la plaza. Un día mis sobrinos quisieron ir y los llevamos. Cuando volvimos, traje solo a 2. Falta de costumbre, me olvidé de mis sobrinos. La plaza nos queda a 2 cuadras, ellos siguieron jugando.
Alicia Vázquez, mi plaza es única, está detrás de la iglesia y cuando la hicieron tenía un espacio para las vacas. Está a 2 cuadras de todo, seguro fue el único terreno que consiguieron. Seguimos con Miriam Teresita, que tenía, sé que varias anécdotas. Tiene 2 anécdotas. Trabajaba en Maldonado, me bajé en la plaza y me perdí, y eso que nací y viví en Varela. Esto hace como 30 y pico de años. Patricia Pires, sí, a mi hijo fallecido le gustaba mucho ver los desfiles del Día de la Virgen de Santa Rosa, junto con sus clases, o sea, el día de procesión de Santa Rosa de Lima el 30 de agosto. Al menos años atrás, cuando iba a la escuela, se hacía desfiles de gauchos con caballos, banderas, etc. Le encantaba, pobrecito, ver eso con su escuela e ir a la iglesia. Que Dios te tenga junto a él. Muestre la verdad de tu injusta muerte, como de muchos jóvenes como tú. Te extraño, hijo. Amén. Bueno, la verdad que esto moviliza mucho. Milva Bentancur, caminando por la plaza con mi nuera tropecé y caí de bruces al suelo. ¡Qué vergüenza! Mientras me levantaba, un señor que estaba en un auto bajó corriendo a ayudarme y yo me había levantado más pronto que ligero de los nervios, me reía también. ¿Te acordás, Adriana? Fue enfrente a lo de Laredo. Guillermina Olivera, los actos patrios eran lo máximo. Nos tocaba ir temprano con frío, los desfiles, etc. Ya no hacen más eso, se dejó todo. Marta Moreira, sí, en Colón subíamos las escaleras para ver pasar el tren y se me cayó una medallita que llevaba en el cuello. Mucha pena porque me la había regalado mi abuela. Enzo Herrera nos dice, sí, yo por allá, por 1976, corría liebres en la plaza. Ellas venían a comer porque había mucho pasto. Mire usted. Adriana Becil, en un acto de 25 de agosto tuve que leer la oratoria y tenía vergüenza de hablar en público y me equivoqué. Me sentí muy mal. Edis Castillo, sí, un día yo estaba en la plaza y un chico me preguntó, ¿tú te casarías conmigo? Mira. Ada Pilón, me gustaba mucho ir a la plaza a ver los desfiles los días patrios, un lindo recuerdo que ya no se hace más. Susana Gómez nos dice, me acuerdo que salía del colegio y corríamos con mis compañeras a comer moras a la plaza que estaba enfrente. Qué lindo recuerdo. Santiago Silveira, sí, era chico, tendría más de 10 años, nos juntábamos los gurises a jugar a la pelota y tenía un compañero que hacía muchas faltas y luego le decía, vos, chumbo, me tenés podrido, ya alcanzaba para que me pegara. Él era el malo del grupo, siempre pasaba lo mismo. Un día me dije, no lo aguanto más. Estábamos jugando, me hizo otra falta, lo rezongué fiero y se me vino. Pero yo no aguantaba más. Me tiró una piña, se la esquivé, le di una yo, cayó al piso y se me vino otra vez. Le pude dar otra. Cuando cayó, le pisé una mano, le agarré la otra y le dije, no te aguanto más, chumbo, la próxima va a ser peor. Y a que no saben qué pasó, nunca más intentó pegarme. El chumbo, así le decíamos desde ese día, fue un amigo más. Alicia Portela, encontré el amor de mi vida ya hace 43 años y somos muy felices en una plaza. Lidia Cabrera, yo pisé un escalón que estaba mojado y me caí de rodillas. Me rompí la rodilla, el pantalón que era nuevo. No sé qué me dolió más, si la rodilla o haber roto el pantalón. Con esto finalizamos los mensajes que nos han mandado. Anécdotas de todo tipo. ¿Y usted tiene alguna anécdota, Sara, de plazas? No tengo anécdota, pero sí recuerdo de niña, que ahora ya no se hace más en la plaza pública de Nueva Albesia, los carnavales con los cabezudos y los pomos de agua, las bombitas. Bueno, el carnaval de agua, sí. Sí, era. ¿Y usted, Gabriela, tiene alguna anécdota? Tengo una anécdota, ver, sí. Cuéntela. Bueno, si quiere, digo. Sí, cómo no. En la placita de Las Toscas, Ajá. el balneario, allí fue donde yo desde entonces tengo el compañero que hoy nos acompaña acá. O sea, una de esas anécdotas que estaban ahí era la parecida a la suya. Exacto, justo me tocó leerla. Y sí, porque es lo que pasa cuando... ¿Y vos, Fede? Bueno, yo tengo millones de anécdotas de lo que pasa porque yo nací y me crié enfrente de una plaza. Era imposible no tener anécdotas de la plaza, pero a su vez encima enfrente de la plaza también estaba el cuartel. Entonces yo tengo anécdotas de todo tipo, forma y color. O sea, de aquellas que involucran específicamente la niñez,
pero aquellas otras que no son tan felices, como por ejemplo el accionar militar en torno a las fechas patrias, o mismo cuando, por ejemplo, había una situación de que en aquel momento era común que se cortara la luz. Entonces me acuerdo que venían los militares y ponían un jeep en cada esquina y iluminaban la plaza, o sea, como un lugar, diríamos, seguro tenía que ser. Y bueno, independientemente de todas las maldades y cosas que hicimos en la plaza, en el sentido de maldades, cosas de gurises, ¿no? También recuerdo entonces, por ejemplo, despertarme a las 8 de la mañana con estos elementos militares que tiran, como es los boom que hacen, como es morteros, los morteros, sí, porque se estila tirarse morteros en la fecha patria, y claro, y ahí ya empezaba el desfile militar, y con el bam 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 bam, y allá daban la vuelta de la plaza los militares todos los domingos religiosamente. También recuerdo, por ser una plaza importante en la que vivía yo, un desfile del 25 de agosto cuando el ejército sacó todo su armamento que tenía y pasaban tanques por la puerta de mi casa y todo. Pero eso en el sentido de la plaza. Después, en cuanto a cómo es a la plaza en sí, me acuerdo de que también la plaza es un lugar de encuentro, no solamente de los gurises del barrio, sino también de la gente que llega de visita y que son amigos del barrio, y vas y entonces vos te enamorás de una que de Florida, como me pasó, de aquello y lo otro, y entonces siempre tenés una cosa para contar. Y sobre todas las cosas, por lo menos en esa época, la plaza tenía el placer, o sea, era una persona importante, tenía una tarea importante que era cuidar la plaza. Ahora yo creo que ya no hay más placer. No hay más. Pero claro, el placero entonces trataba de salvaguardar las normas de la plaza, ¿no? Y era muy muy difícil conservar esas normas, o sea, tener paz con el placero era muy difícil cuando uno era niño, inclusive hasta una más de denuncia policial no valió. Y una vez me acuerdo que llega un patrullero a mi casa y golpea la puerta y dice: ¿qué habrán hecho estos gurises? Decía mi padre, y era hasta porque el perro cometía vandalismo en la plaza. Bueno, toda la familia, y el perro también. Sí. Y era inevitable estar en verano hasta la 1, las 2 de la mañana en la plaza corriendo y escuchando historias. O sea, es un lugar muy, muy para mí como mi segunda casa, por decirlo, y muy entrañable el lugar. Entonces, por lo tanto, yo sí voy a reivindicar la plaza como algo, no solamente en donde estás sentado tomando mate, sino donde desarrollás tu vida prácticamente, ¿no? Y qué bueno que sería que las plazas también, en esto de las políticas de convivencia que muchas veces se llevan adelante, tuvieran más que ver, ¿no? O sea, que construyeran más espacios públicos, plazas, porque es obvio que donde hay una plaza hay socialización, ¿sí? Es donde en realidad el barrio se encuentra, es donde muchas cosas pasan. Si hay plazas, hay gente que se está encontrando. Entonces, siempre me parece que eso es central. Pero para contarles la historia nuestra, pero también tenemos la historia de Magela Altier, de Rocha, que no solamente nos va a contar su anécdota, sino que también ella entendió de que hay una canción que habla un poco de esto, y es un tango de Gabriel Núñez Rótulo, Romance a Rocha. Nosotros quisimos conservar exactamente lo que ella nos pidió y fue traer la voz de Gabriel Núñez Rótulo, y quizás no está totalmente limpia la canción en el sentido de cómo se escucha, pero bueno, quisimos cumplir exactamente con lo que ella nos dice. Me encanta la propuesta de recordar un hecho relevante que haya ocurrido en las plazas de nuestros pueblos y ciudades. Yo tengo varios recuerdos y una canción especial para esa propuesta. El más relevante de esos recuerdos es de carácter político. La primera manifestación en paralelo con el acto del Obelisco o Río de Libertad de noviembre de 1983 sucedió en Plaza Independencia de Rocha, con la presencia de una centena de hombres y mujeres rochenses que escuchamos la proclama que en Montevideo leyó Alberto Candó y en Rocha un periodista muy querido, Jorge Megovique. Estábamos todos y todas juntitas en derredor del estrado, como si eso pudiera protegernos. El detalle especial, muchos llevábamos a falta de rosas rojas unas hermosas camelias, rojas también, del patio de un camarada comunista, Roberto López Caballero. Y la canción adecuada para esta propuesta me parece que puede ser Romance a Rocha, es de Gabriel Núñez Rótulo, un músico, compositor y cantante rochense que vive en Tacuarembó y que ha sido el creador de temas muy hermosos.
Este romance Arrocha ha tenido múltiples versiones, una de ellas de Julio Víctor González, pero la que compartimos hoy está realizada por el propio Gabriel Núñez Rótulo. Esta noche de otoño y poesía, la buena mía que quiere cantar, y tangos de Pepe, o frasearte el alma en tu soledad. Por tus adoquines de calles angostas se fueron las cosas de un tiempo feliz, cuando en aquel patio de mi abuelo Tano volaba lejano mi sueño violín. Fuiste libro, cigarro y rabona, fuiste novias, amigos y alcohol, fuiste música en Miguel y Kiko y poesía de Reja y Malvo. Sos mi todo, mi nada, mi poco, berretín de un loco que quiere vivir. Un romance que en Plaza La Peire hace mucho tiempo dejó de latir. Y es por eso, envuelto en nostalgia, es mi anhelo poderte decir que aunque el alma se cubra de grises, en tus calles me siento feliz. Ya la noche de otoño se aleja y me deja un recuerdo sin voz, de unos labios, un beso, una risa y una brisa de luna y cedrón. Fuiste libro, cigarro, rabona, fuiste novia, amigos y alcohol, fuiste música en Miguel y Kiko y poesía de Reja y Malbón. Sos mi todo, mi nada, mi poco, berretín de un loco que quiere vivir. Un romance que en Plaza La Peire hace mucho tiempo dejó de latir. Bien, entonces allí estaba compartiendo Majel Altier lo que era su anécdota, y también nos proponía escuchar entonces a Gabriel Núñez Rótulo con este romance Arrocha. Y bueno, y llegó el momento de la columna de Gabriela, que como siempre decimos, todavía no tenemos el sellito ese, pero se lo hacemos nosotros. La columna de Gabriela. Aquí y ahí empieza a hablar usted. Bien. Bueno, hoy estamos a 10 de marzo. 2 días atrás se conmemoró el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero yo quería hacer un poquito de historia de por qué esa fecha y además vincularlo con un homenaje a una mujer uruguaya. El 8 de marzo de 1908, en esa fecha, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Eso lo hicieron en defensa de mejores condiciones de trabajo, de la reducción de la jornada laboral a 10 horas porque trabajaban mucho más, y un salario igual al que percibían los hombres que realizaban las mismas tareas y las mismas actividades que realizaban ellas. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue que ellas no lo hicieron y así perecieron, como decía en un comienzo, 129 de ellas. En 1910 se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que fue en Copenhague, en Dinamarca. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres. Y por moción de Clara Zetkin, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.
Más adelante, en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Le quitó la palabra trabajadora, pero en realidad el origen es el Día de la Mujer Trabajadora. En esa fecha, en 1908, cuando morían estas 129 mujeres, Julia Arévalo, uruguaya, tenía 10 años y trabajaba en una fábrica de fósforo 10 horas al día. Se fue formando políticamente al acompañar a su padre a reuniones socialistas. De esa fábrica de fósforos pasó a trabajar a otra fábrica tabacalera, de esa a otra tabacalera, pero la despedían frecuentemente porque decían que ella era agitadora ya de pequeña. En 1915 ya es reconocida por sus compañeros como dirigente del sindicato tabacalero. En 1920 participa en el proceso que lleva a la fundación del Partido Comunista del Uruguay. En la década del 30 es una de las principales organizadoras de los trabajadores rurales y actúa en las luchas políticas contra la dictadura de Gabriel Terra. En 1942 es electa diputada, siendo una de las 4 mujeres que ingresaron al Parlamento por primera vez en el país y convirtiéndose en la primera mujer parlamentaria comunista en América Latina. En 1946 es electa senadora. Como parlamentaria trabajó en proyectos de ley como los que atienden a la protección del trabajo femenino, la maternidad, la equiparación salarial o la jubilación de las empleadas domésticas, entre otros temas. Su atención siempre estuvo centrada en lograr la justicia social. En 1958 es electa edila de la Junta Departamental de Montevideo, recorría los barrios más apartados interesándose por las problemáticas de todos los ciudadanos. A partir de 1973, con el golpe de Estado y el advenimiento de la dictadura, ya anciana, participa activamente en actividades de resistencia política hacia el régimen. Fallece en Montevideo el 18 de agosto de 1985 a la edad de 87 años, rodeada por toda su familia, nietos y bisnietos. Es destacar la gran labor que ha tenido Julia Arévalo en todo lo que tiene que ver con los temas femeninos y también de los trabajadores rurales y todo su trabajo a nivel social. Yo recomiendo un libro de Carlos Jaffe donde narra toda la vida de Julia Arévalo y que justamente se llama Julia Arévalo marcha con nosotros. Muy bien, entonces un homenaje a las mujeres y concretamente a Julia Arévalo, primera senadora de América Latina, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Y obviamente que para hablar del Día de la Mujer habría un montón de cosas para decir. ¿Usted quiere agregar algo, Sarita? No, muy buena la reseña que nos trajo Gabriela. Excelente compañera. Bien, y bueno, y entonces si les parece, vamos a avanzar un poquito más en el programa, dejamos atrás la columna de Gaby, ya vamos a retomar el tema del 8M en el próximo bloque, porque tenemos algo más de material al respecto, pero bueno, ahora queremos compartir con ustedes una cuestión que nos llega de Paysandú, que tiene que ver con, ustedes saben de que allí creo que la Intendencia ha presentado un plan bastante ambicioso de lo que es el trabajo en la costa del departamento ahí, de la ciudad, mejor dicho, y bueno, al respecto de esto, Pedro Russi nos va a hacer una puesta a punto, lo vamos a emitir en 2 partes. La primera parte va a ser de presentación básicamente de la temática y en la segunda, bueno, exactamente qué está, pero quisimos mostrarles a ustedes también cómo allí en el interior los planes urbanísticos de envergadura también se plantean, y en este caso concreto a través de lo que es un fideicomiso master plan que se ha dado a llamar para que justamente se pueda llevar adelante este plan. Vamos a conocer entonces la opinión de Pedro Russi.
primero, muchísimas gracias por la oportunidad, la posibilidad de compartir esto que lo podemos enmarcar en lo que venimos discutiendo como el derecho a la ciudad y en relación al derecho a la ciudad, lo que sería sobre la costa, ¿no? La costa del río Uruguay, acá en Paysandú. Entonces, como es, unas discusiones que venimos realizando desde hace bastante tiempo, yo ahora les voy a hacer un poco la historia, ¿no? de cómo llegamos a hoy, lo que lo han conocido por los medios de comunicación, como el Master Plan, un proyecto de la Intendencia de Paysandú, un proyecto del intendente Nicolás Olivera, esta idea del Master Plan, que se enmarca con el apoyo de lo que podría ser lo que es el fideicomiso que dejó aprobado el gobierno anterior, y una elección que se hace de forma directa, arbitrariamente, por parte de la Intendencia de Paysandú. Pero bueno, me parece que es importante, y lo estoy hablando como integrante de la Intersocial y como intersocial también, que integrante de un colectivo, junto con otros colectivos, de lo que denominé, lo que dije anteriormente, que era el derecho a la ciudad. Esto comienza hace ya bastante tiempo, un año, vamos a llamar un año atrás, cuando la Intendencia de Paysandú, casi un año y medio, 2 atrás, cuando la Intendencia de Paysandú se le presenta una propuesta de lo que se denominó el Distrito Park, algo que comienza con el gobierno de Nicolás Olivera en la Intendencia, que era ocupar la zona de la costa donde está el río Uruguay, que es una zona pública, son terrenos que están en la costa del río, que son terrenos inundables, que son terrenos que abarcan humedales de reserva, donde por ejemplo en los humedales hay unos 64 tipos de especies que se ha ido justamente por los colectivos, los grupos que están trabajando con la recuperación de los humedales. Son espacios públicos, ¿tá?, de acceso público, y que está en la costa del río Uruguay y que abarcaría un espacio bastante grande, ¿tá?, donde la propuesta en aquel inicio fue llamado Distrito Park. Eso generó lo que sería una acción por parte de grupos interesados, entre ellos la Intersocial, el grupo que junto con el grupo de estudios territoriales de la UDELAR, del CENUR Litoral Norte, que tiene el grupo de estudio territorial, empezó a generar una discusión en torno a esto que fue llamado en el marco, como les decía anteriormente, de el derecho a la ciudad, ¿no? Y el derecho a la ciudad de, bueno, cuál ciudad queremos y cómo vamos construyendo ciudadanía, y no que se haga, que se imponga un bloque de edificios que de cierta forma le den la espalda a la ciudad de Paysandú, pero no solamente le den la espalda a la ciudad, sino que comiencen una lógica de privatización de los espacios públicos, y hay un elemento ambiental, ecológico, social, que está el proyecto que estaría siendo vulnerado, ¿no? Entonces se organizaron 5 mesas, 5 foros, los llamados foros de la costa por el derecho a la ciudad, 5 mesas donde participaron varios actores, varias actoras, desde la universidad, ecológicos, grupos ambientalistas, grupos que están trabajando con el tema de lo que sería la parte del agua, ¿no? Después también experiencias a nivel latinoamericano, o sea, fueron cinco mesas dentro de ese foro de la costa por el derecho a la ciudad, con experiencias nacionales e internacionales. Fueron 5 mesas que discutían desde lo nacional y desde lo internacional experiencias de derecho a la ciudad, experiencias de invasiones a lugares públicos,
en espacios ecológicos, sobre todo la costa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chile, o en el caso de Colombia, lugares que de reserva o lugares que hacían que al edificar generaban justamente lo que se denomina la gentrificación, lugares de exclusión y lugares exclusivos para algunos habitantes. Fueron varias experiencias en lo nacional y en lo internacional, y eso generó justamente en la población y generó también vamos a llamar en la parte ejecutiva de la intendencia, bastantes cuestionamientos, ¿no? Entonces parece que esa idea inicial de aquel distrito par quedó un poco con paños fríos, como se dirían, paños tibios, ¿no? Se le puso como para calmar esa idea. Pero a fin del año pasado, 2021, inicio del 2022, la Intendencia arremete con otro proyecto, otra propuesta llamado Master Plan. Es un proyecto y más grande, donde abarca más zonas inundables, más zonas ecológicas, más zonas donde habitan ciudadanos en situación vulnerabilizada, donde el espacio público de acceso público es hoy en día, en el caso de Paysandú, de acceso total, ¿no? En la playa, en la costa del río Uruguay, los humedales, toda esa parte estaría contemplado en este proyecto de Master Plan. Bien, entonces allí empezábamos a conocer acerca de esta iniciativa que está sucediendo en Paysandú. Básicamente se trata de un fideicomiso que busca abordar un plan maestro bastante ambicioso en lo que es justamente la costa del río Uruguay, ahí sobre la ciudad de Paysandú. Pero bueno, ahora llega el momento de seguir conociendo músicos del interior. Nosotros re contentos de que ya llevaremos unos cuantos músicos presentados del interior, y está bueno además porque nosotros mismos a veces no los conocemos y empezamos también a nutrirnos justamente de esto que queremos lograr, que es que se conozca toda esta música. Y hoy vamos a conocer a Sebastián Díaz, que es maragato, es de San José. Primero se va a presentar y después vamos a escuchar la chamarrita maragata. Pero después de la pausa. Después de la pausa. Ay, perdóneme. Bueno, vamos a la pausa, Fede. Por algo somos varios conduciendo, si no seguíamos de largo sin pausa. Un pensionado de estudiantes. Bien, entonces volvemos con el tercer bloque. Ahora sí, vamos a escuchar a Sebastián. Bueno, si recién él escucha, se está sumando, decíamos de que estamos en este ciclo de conocer gente también de músicos, principalmente del interior. Ya de San José habíamos traído a Clarisa Prince, que era justamente música maragata. Ahora vamos a conocer a Sebastián Díaz, que él se va a presentar primero, va a contar un poquito quién es, qué hace, a qué se dedica, y enseguidita vamos a escuchar Chamarrita Maragata. Hola, soy Sebastián Díaz de San José. Quería contarles que van a escuchar algunas canciones del disco de Los Pagos de Omar, disco que se lanzó el año pasado, en el 2021, y que tiene 13 composiciones, todas de artistas de San José. Además, en el disco aparecen algunos de los compositores de las canciones que fueron invitados a cantar. Este es mi segundo disco. El primer disco se llamó Viajando, que lo grabé por allá por el 2012. Y eso fue gracias a haber ganado el Festival del Mate en el 2010 como solista y haber sido finalista del concurso de Guitarra Negra en el 2011. Por lo tanto, eso me impulsó a presentar un proyecto en el FONAM, el Fondo Nacional de Música, que me aprobó con mucha alegría para mí, me aprobó la realización de ese disco. Pero no comienza ahí mi carrera, comienzo a los 10 años tocando los platillos en una murga de San José, y ahí me empecé a interesar por la música. Más adelante empecé a estudiar solfeo. Después, en el 2012, empecé a estudiar el profesorado de música en el IPA. Y hoy me encuentro dando clases en secundaria y cantando por algunos festivales folclóricos, por algunos escenarios del país.
Espero que les gusten las canciones. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en cualquier momento. Chamarrita, Maragata, nació en Esilda Polié, de Bombacha y Alpargata se llegó hasta San José. Chamarrita Josefina, que va donde vayas tú, detrás de tu paso niña de Capurro hasta Quillú. Chamarrita de Canaro, los rebeldes y Gardel, la del éxodo de Artigas, Paco Espínola y Abel. Chamarrita que viajando se paseó por libertad, suerte que siguió de largo, mira si la hacen quedar. Chamarrita está esperando el trabajador rural, como yéndose pa'l campo y tironeando la ciudad. Chamarrita del Empalme, entre la 1 y la 3, allá donde Pepe Valle espera no se sabe qué. En las sierras de Mahoma mis cenizas quiero ver, esparcirse con aroma de Marcela y de Chantén, para que la lleve el viento y caigan en Juan Soler, o naveguen de Escudero hasta la boca de Cufré. Chamarrita con violín, cufre de Burga y un recao, con el chiche Tagliabú, el Facha Ruiz y Wenceslao. Chamarrita con violín, cufre de Burga y un recao, con el chiche Tagliabú, el Facha Ruiz y Wenceslao. Con el chiche Tagliabú, el Facha Ruiz y Wenceslao. Con el chiche Tagliabú, el Facha Ruiz y Wenceslao. Buenísimo, entonces dejamos atrás a Sebastián Díaz con este tema Chamarrita Maragata, con letra y música de Ronald Acevedo. Bien, llegó el momento de ponernos un poquito más serio, bueno, en realidad darle sí el lugar que tiene que tener, porque vamos a leer una editorial del Diario del Este que se llama No se nace mujer. Sí, pertenece a Rodrigo Tisnés y dice lo siguiente. En 1949, la filósofa Simone de Beauvoir publica su libro El segundo sexo, un pormenorizado ensayo respecto a la condición de las mujeres a lo largo de la historia y en diferentes sociedades, descubriendo en su estudio que históricamente la mujer ha sido definida en relación a su rol con los otros, madre, hermana y esposa. De ahí su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo. La construcción cultural de los roles e identidades de género no es un invento moderno ni mucho menos, un invento del movimiento feminista. En el libro del Génesis, una vez que Adán y Eva han cometido el pecado original, el castigo de Dios a la mujer es el siguiente: parirás con dolor, necesitarás a tu marido y él te dominará. O sea, además de tener una explicación mitológica para los dolores de parto, la condena divina hacia la mujer es someterla a la autoridad del esposo. ¿Cuántas generaciones de hombres y mujeres cristianos y judíos se criaron creyendo que esto tenía que ser así, porque era la voluntad de Dios? Pero esta situación no era monopolio de las tres religiones monoteístas. En todas las grandes civilizaciones de la antigüedad y de la Edad Media, el rol socialmente asignado a las mujeres era el de ser hija y esposa, siempre bajo el mandato de un varón. Las mujeres eran valiosas solo por su capacidad para traer hijos al mundo. La alternativa a esta situación era convertirse en sacerdotisa de algún culto
o monja de convento cuando surgió el cristianismo. En 1789 se produce la Revolución Francesa y se establece la primera Declaración Universal de Derechos, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. El problema fue que la palabra hombre no se usó como el genérico de toda la especie, sino en el sentido de derechos de los varones. Las mujeres, que habían participado en la revolución a la par de los varones, quedaron fuera de los derechos civiles y políticos. O lo que es lo mismo, la mitad de los franceses no tenían derechos civiles ni políticos según los revolucionarios. Como respuesta, en 1791, Olympia de Gouges lanza la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Fue guillotinada en 1793. En 1848, un grupo de mujeres norteamericanas viajaron a Londres para participar de un congreso antiesclavista. Al principio les prohibieron participar por su condición de mujeres. Finalmente las dejaron tomar parte de las sesiones, pero debían permanecer ocultas tras una cortina. Al retornar a su país se convirtieron en las pioneras del movimiento sufragista. Las mujeres estadounidenses debieron esperar todavía hasta 1921 para poder ejercer el voto. 73 años lucharon, marcharon y se movilizaron las feministas de Estados Unidos hasta que por fin fueron reconocidas como ciudadanas, ellas y todas las mujeres del país. El primer país del mundo en reconocer el derecho al voto femenino fue Nueva Zelanda en 1893, aunque las mujeres no podían ser candidatas. Recién en 1902, en Australia, obtendrán el derecho al voto y a ser candidatas. En 1917, Canadá primero y Uruguay después serán los primeros países americanos en consagrar el derecho al sufragio femenino. Todo este relato histórico, lo asumo, me resulta apasionante, pero si me leen saben que no soy muy normal, viene a cuenta de que en unas horas se estará conmemorando un nuevo 8M, Día Internacional de la Mujer. Una fecha que tiene que ver con una protesta de miles de trabajadores textiles de Nueva York que salieron a protestar por las penosas condiciones laborales que sufrían en medio del empuje de la primera revolución industrial. El repaso a la historia, aunque sea en forma de breve pantallazo, debería servir para enmarcar y encauzar un debate que en los últimos años se ha venido desnaturalizando, entre otras cosas, por el propio empuje que ha tomado la llamada cuarta ola del feminismo, que a su vez ha generado reacciones desde el no me representan hasta la acusación frívola y contradictoria de feminazis. ¿Que hay mujeres que integran el feminismo moderno que son exacerbadas y radicales? Por supuesto que sí. Como varón feminista que soy o intento ser, hay consignas y demostraciones que pienso que en vez de sumar, restan. Me refiero a acciones como patotear e insultar en medio de una marcha a una notera, o pintarrajear la fachada de una iglesia, o cantar consignas del tipo muerte al macho. Pero por un lado, esas exacerbadas y radicales son una minoría de todas las marchas, por supuesto, una minoría que se hace sentir, y por otro, ¿no es una reacción exacerbada generalizar a todo el movimiento feminista? ¿No es exacerbado y reaccionario denostarlas llamándolas feminazis? También entre las sufragistas hubo exacerbadas y radicales. A principios del siglo XX, algunas mujeres fueron presas por reclamar el derecho al voto. Y seguramente también había mujeres que en aquel entonces decían, no me representan, y no las tratarían de feminazis, pero sí de marimachos, todo por querer votar y que las mujeres tuvieran los mismos derechos políticos que los varones. La situación de las mujeres, desde una perspectiva histórica, ha sido de sometimiento e invisibilización. Por ello es que, de alguna forma, el surgimiento del feminismo desde su primera ola era inevitable, cuando la mujer pasó a ser vista como un objeto a ser un sujeto de derechos. Mucho se ha avanzado desde entonces, pero sigue faltando mucho en el objetivo final, que es el de construir un mundo en el que, como dijera Rosa Luxemburgo, seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
Este era el editorial de El Diario del Este, escrito por Rodrigo Tisnes. Muy interesante me pareció la perspectiva que le da, histórica, y también sitúa obviamente cómo la lucha de las mujeres ha molestado a los hombres cuando esto ha ocurrido, y obviamente esas denominaciones de feminazis, también él decía la otra que tenía que ver un poco más para atrás, ¿no? O sea, esa otra denominación, marimacho, por ejemplo, ahí va. O sea, siempre que la mujer se movilizó por derechos, obviamente que generó que las estructuras de la sociedad vibraran, ¿no? Claro. Y él lo sigue haciendo. Hoy por hoy, una marcha del 8M, vaya que es una cuestión que genera muchísima conversación a nivel social, indistintamente si se trata de varones o mujeres, porque justamente existe y generan cosas. No son hechos aislados, y está muy bien que así sea. Y año a año va tomando cada vez más relevancia. Exactamente. O sea, yo creo que cada vez más la temática de la mujer empieza a visibilizarse. Me parece que es interesantísimo el abordaje que hace en este caso el periodista, porque en realidad creo que es politólogo, en situar, como bien dice él, remontarse a los primeros tiempos de la Biblia, inclusive, que es donde de algún modo la humanidad toma las principales prácticas sociales que hoy sostiene, ¿no? O sea, si la mujer aparece en una situación de desigualdad con respecto al hombre, es porque en la historia ocupa ese lugar la mujer, y está obviamente plasmada en cuestiones que son muy caras para la humanidad, como por ejemplo ha sido la penetración de la iglesia, ¿no? Las ideas de la iglesia. Pero con el tiempo, con la laicización de la sociedad, también lo que fue pasando es que justamente esas estructuras empezaron a retroceder, y empezó a quedar más evidente el conflicto de la mujer, cuando ya no solamente era una cuestión como mística, sino que además se expresaba concretamente en no poder votar, en no poder acceder a los mismos beneficios que los varones, en no poder estudiar, en remitirse a lo que era la manutención, o sea, al aporte de la mano de obra de los hogares, o a traer al parir, hijos al mundo, ¿no? Ahí va. Y siempre remitida como a esas tareas, ¿no? Esta otra cuarta ola de feminismo, o sea, como él lo dice, quizás ya no tan... capaz que lo que sí me parece que está esta cuarta ola es que está más nutrida de más colectivos que tienen como abordajes más diferentes, ¿no? O sea, pero todos de algún modo respetables. Yo en lo personal, igual que dice él, no comulgo con la idea de lo que va a ser el infantilismo de izquierda o el infantilismo de lucha, que es creer que porque vaya y ensucie una iglesia voy a cambiar el sistema. O sea, me parece que la lucha pasa por otros lados. Sí. Pero a ver, me imagino que esa persona que está tirando a la iglesia de algún modo se está empoderando también de una lucha que ella cree que puede sostener, y que me parece que está bien que si así lo cree. Y tampoco radicalizar tanto, ¿no? Las reivindicaciones en el hecho, por ejemplo, de si el otro día hubo hombres, varones que acompañaron porque están impulsando esa reivindicación de las mujeres, los echaran o los insultaran y no los querían dentro de la marcha. A mí lo que me parece siempre es que, porque me parece que nosotros tenemos que ser, ¿cómo decir? De alguna manera tenemos que tener instrumentos que nos permitan objetivamente dar cuenta de un conflicto, y también cuando ese conflicto se acaba, ¿no? Porque, o sea, el conflicto permanente como una cuestión divina, como que me parece que no aporta soluciones. Entonces, o por lo menos no nos permite trazar caminos. Yo digo que si, por ejemplo, porque la denuncia principal de las mujeres, obviamente, porque son de distintos tipos y se expresan de distintas maneras, pero en el caso concreto de lo que se vive a diario, ¿no? Por ejemplo, el acoso callejero, el cobrar menos en los puestos de trabajo, el que el varón hace, como es sobre las mujeres hacer prevalecer sus privilegios, como por ejemplo actitudes de andar a limpiar o el cuidado del hogar, dárselo a las mujeres, en fin, todas esas expresiones concretas que se viven, o sea, son situaciones concretas. Entonces, a mí me parece que justamente la opresión de la mujer está en las prácticas sociales que nosotros sostenemos como sociedad, y son esas prácticas sociales las que nosotros tenemos que cambiar, porque en definitiva el conflicto central acá no es la mujer solamente, el conflicto central acá es de que en la sociedad hay hombres y mujeres que están, como quien dice, en un conflicto, ¿verdad?
pero que en definitiva tiene otras ramificaciones más también, ¿no? Entonces, yo creo en la igualdad. Creo en la igualdad de género, yo creo en la igualdad de la sociedad, y que esa igualdad tiene que expresarse de alguna manera en cosas concretas, porque si no, de lo contrario te vuelves un conflicto muy en el aire, ¿no? Exacto. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que bueno, muerte al macho, yo sinceramente no entiendo esa consigna exactamente qué estamos realmente planteando. Justamente se va al otro extremo. Claro, ¿no? Porque es igualdad de derechos. Ahí estarían prevaleciendo entonces los derechos de las mujeres sobre los de los hombres. Exactamente, y ahí está, en esa subversión de que si vos, o sea, sos mujer y te sentís oprimida por un sexo masculino, y vos ahora subvertís ese orden y generás entonces una... No está generando igualdad. Claro. O sea, lo que estás haciendo es subvertir, o sea, los privilegios. Entonces, yo en ese caso me apoyo mucho en la concepción de Paulo Freire, por ejemplo, en lo que es la educación del oprimido, en donde justamente allí lo que dice es que si una clase social una clase social que hoy gobierna, que hoy imprime sus ideas, que hoy está aportando su educación, fuera superada por otra clase social, pero la otra clase social viene y hace lo mismo, lo único que está haciendo es generar una nueva opresión. Exacto. Entonces, por lo tanto, la libertad no puede ser, en definitiva, cuestión de una clase, tiene que ser cuestión de la humanidad. Entonces, ¿cómo podés vos, en un problema tan grave como es la opresión del hombre hacia la mujer, por las estructuras históricas, como puede ser el machismo, de dejar afuera al hombre? Porque es parte del problema. O sea, porque si no cambia el hombre, ojo que también es cierto que en esto podríamos hacer, y no creo que nos dé mucho el tiempo, pero también a veces habría que valorar el papel que tienen las mujeres machistas, ¿no? En este conflicto. Porque, o sea, creo que es mucho más profundo el conflicto que en sí mismo muerte al macho. Me parece que si nosotros realmente queremos encontrar situaciones que tiendan a la igualdad, siempre va a ser en que estén presentes justamente los problemáticos, como quien dice, ¿no? El conflicto, ¿no? Las partes enfrentadas. Pero bueno, yo sé que hay muchísimas opiniones al respecto y todas son respetables, repetimos, no hay una que prime sobre la otra, pero también es cierto de que a veces cuando hay multitudes de opiniones es muy difícil también cómo entender el conflicto, ¿no? Porque bueno, y a veces eso no ayuda exactamente a que se puedan avanzar quizás más rápido en algunas otras cosas que se podría avanzar, ¿no? Pero bueno, yo el otro día fui a la marcha y en una parte gritaba, ¿no? Macho aliado, vos sos el patriarcado. Y bueno, y yo me preguntaba si en realidad primero si uno va a lograr la perfección en eso de la deconstrucción y dejar de ser machista, ¿no? Primero me preguntaba eso. Y en segundo lugar, digo, si llegado el caso vos estás, diríamos, atendiendo lo que son efectivamente los pedidos de las mujeres y vos cumplís con eso, y caminás al lado de tu pareja porque considerás que la lucha de ella es tu lucha también. Exactamente. Porque sos Por eso yo decía recién de que no llegara a esas radicalizaciones, claro. ¿no? Porque en realidad van en perjuicio. O por qué también los hombres no pueden hablar, como habla, por ejemplo, en este caso el politólogo, ¿no? De las temáticas femeninas, y cómo hay mujeres que se sienten como ofendidas cuando los hombres hablan de temáticas que tienen que ver con el feminismo, ¿no? Y se sienten como, pero nosotros somos la que lo vivimos. Bueno, sí, está. Pero estamos hablando de que me parece que es un conflicto que de algún modo tenemos que encontrarlo y reflejarlo en cosas más concretas, como por ejemplo que son las prácticas sociales, que es donde está la opresión, donde se plasma objetivamente la opresión. Pero bueno, está. ¿Vos querés decir algo más? No, quería decir que el movimiento feminista tiene tantas aristas y tantos espacios donde habitar y tan diferente como por ejemplo lo que nos pasa en las que militamos en el interior, que también nos cuesta muchísimo lograr organizarnos de distintas formas como para también transmitir lo que nosotros reclamamos, reivindicamos y necesitamos, que es un tema muy abarcativo y necesita de todos y todas para poder llegar a encontrar la solución de todos los problemas que nosotras pasamos y también pasan nuestros compañeros y nuestros amigos. Claro. Y la otra cosa también, ¿no? Que eso que vos empezaste al principio en tu columna, que decías que se le quitó
la palabra trabajadora al sí. Día Internacional de la Mujer. Y también había expresiones encontradas allí en la marcha, me acuerdo, que cantaban en contra de que, como era PCNT no nos va a organizar no sé qué, o Sí. la huelga, o no sé qué cosa era así. Digo, bueno, pero, a ver, ¿dónde está tu anclaje entonces también con la historia y con las luchas que de algún modo también fueron opresivas con esas mujeres? Porque estamos hablando de mujeres que fueron incendiadas por reclamar por el derecho al trabajo. Exactamente. Digo, Ese a fue ver, el origen, ¿verdad? me parece que en algunas cosas estamos, yo no te estoy diciendo a ver que le demos libre, libre movimiento al PCNT pero el PCNT es una construcción de hombres y mujeres, o sea, Claro. entonces digo que no entiendo. O sea, entonces digo, bueno, hay múltiples encares del tema del 8M, que me parece que en la medida en que también conversemos más sinceramente de todas las perspectivas y tratemos de, justamente como dice ella, un poco tratar de entender más, ¿no? Y tratar de escuchar menos para contestar, porque a veces pasa eso, no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Entonces, cuando una mujer escucha, por ejemplo, rápidamente capaz y no escucha para entender lo que el varón le está diciendo capaz también, capaz que está aumentando ahí, entonces ya algo que nos aleja de lo que es la igualdad, ¿no? Porque te estás poniendo por un plano de superioridad con respecto al otro. Entonces hay que tener cuidado, me parece, Sí. ¿no? Onda. Son límites muy fáciles de transgredir. Exactamente, pero bueno, hablando de límites para transgredir, y vamos arriba a la lucha feminista, o sea, Sí, porque es claro que lógico, sí. parece que no estamos diciendo Nada de eso. nada No, de no, eso. no. Lo que estamos diciendo es, bueno, hay muchas cosas para conversar que capaz que todavía no se están conversando del todo. Pero que ha avanzado muchísimo, se ha avanzado muchísimo, y la verdad que las marchas del 8M cada día más congregan a más mujeres, Sí, aunque sí. le pongan los palos que le quieran poner, las sujetaciones que le quieran poner, cada vez más la mujer sale a la calle, cosa que genera mucho orgullo también, ¿no? Que eso pase. Vamos a escuchar ahora a la murga Que Desmadre, que es de Rocha, y el tema va a ser La Voz del Silencio. Los ojos ardiendo, la garganta helada, el pecho doliendo, la piel en un duelo. Que nadie calle el acoso, los gestos y miradas, que nadie disimule palabras desubicadas. Saca la culpa del miedo, diciéndolo, aclara la voz del silencio. No anules el recuerdo, renúncialo. Los ojos llorando, garganta anudada, el pecho sin aire, la piel en el suelo. Los ojos llorando, nadie tolera el abuso, los juegos y engaños, que nadie disimule, no te guardes ese daño. No anules el recuerdo, el pecho sin aire, saca la culpa del miedo, los ojos llorando, aclara la voz del silencio.
Bien, entonces pasaba así la murga, ¿cómo es? Qué desmadre de Rocha. Y bueno, vamos rapidito ahora a conocer el informe de Magela, en este caso de Rocha, que habla un poquito también del 8M. Fede, si está por ahí. Si nos mandás el informe de Magela Altier, por favor. Muy buenos días, compañeras y compañeros de Voces del Interior. Desde Rocha les informa Magela Altier. Una muy buena convocatoria tuvo en todo el departamento el 8 de marzo. Desde Chuy a la zona costera, pasando por Castillos, Lascano y Rocha, se reunieron las mujeres y disidencias para manifestar de diversas maneras su repudio a la violencia basada en género, los femicidios y la desigualdad que genera injusticias sociales, económicas, políticas y familiares. En cada localidad se marcó una impronta diferente. Por ejemplo, Travesía Oceánica se denominó la marcha que se hizo en La Paloma y balnearios vecinos. En Chuy, mucho ritmo de frontera, con una exhibición de gimnasia aeróbica, pero la consigna fue la misma en todo el país. Juntas, en todos los espacios, contra todas las opresiones. En Rocha se cumplió la marcha desde Plaza Congreso a Plaza Independencia y luego de leída la proclama actuó la murga Qué Desmadre. Compartimos con ustedes fotos, algunas que nos llegaron por las redes, otras que sacamos directamente, sobre todo en la movida de Chuy. Y también les enviamos la canción de Qué Desmadre, la voz del silencio para esta ocasión. Compartimos también el editorial de un periodista rochense y compañero frente amplista, Rodrigo Tisné, que hace un muy buen análisis de la importancia de esta fecha. Me parece significativo enviar el testimonio y la opinión de un varón comprometido con la causa del feminismo en Rocha desde hace tiempo para dar cuenta de que los hombres deben asumir un rol más comprometido si queremos realmente que desaparezca la violencia basada en género, los femicidios y transfemicidios y que podamos vivir en una sociedad libre de la peste del patriarcado. También compartimos una entrevista realizada con dos de las organizadoras de la movida en Chuy, Paula Laborde y Margot Ojeda. Estamos aquí en diálogo con dos compañeras de la ciudad de Chuy, organizadoras del 8M acá en esta ciudad, y quisiéramos que ustedes me trasladaran para Voces del Interior las impresiones un poco, ¿verdad?, de este acto, que realmente es bastante numeroso, y cuáles fueron un poco las consignas bajo las cuales organizaron este acto. Bueno, en realidad la convocatoria fue muy buena, la consigna... Todas las mujeres en todos los espacios contra todas las opresiones. La consigna nacional. Ahí está, utilizamos la consigna nacional, incluso utilizamos, digamos, también la proclama nacional, que realmente fue muy emocionante, abarcó muchos temas importantes para las mujeres. Y bueno, justamente en Chuy es un lugar donde las mujeres necesitamos apoyo, tanto apoyo del Estado, que falta demasiado, ¿verdad? Estamos organizándonos como colectivo para ver si podemos conformar un grupo importante para poder dar respuesta a aquellas mujeres que están en situación de violencia, a aquellas mujeres que están en situación de desamparo, incluso aquellas que están en situación de trata, porque bueno, al vivir en un lugar de frontera también tenemos esa problemática, ¿no? Paula, desde tu perspectiva, ¿verdad?, de mujer de muchísimo tiempo militando, también desde UNASCU, ¿verdad?, vinculada e interesada en los temas de la tercera edad. ¿Cómo ven las mujeres este tema de la tercera edad? Bueno, nosotros, primero, las mujeres adultas mayores tenemos los mismos problemas, los mismos casos de violencia y todas las situaciones que por los que atraviesan a la sociedad en su conjunto, ¿verdad?, a las mujeres sin distinción de edad. Yo ahora, yo trabajé hasta hace muy poco tiempo con las mujeres adultas mayores a través de, representando en UNASPU. Ahora ya estoy en otras tareas, ya no estoy ahí, pero como ustedes me conocen, que he trabajado desde hace muchos años en las políticas de género y creo que es sustancial
seguir con la toma de conciencia en un momento donde además hay mucho discurso y mucha acción tratando de dividirnos, de aislarnos a las mujeres para poder de alguna manera cercenar nuestros derechos. Conquistas que a las mujeres uruguayas nos costó tanto, como el de salud reproductiva, la salud reproductiva, algunas leyes que se han aprobado en cuanto a lo social, a lo político. Hoy hay discursos de dar marcha atrás con eso. Y eso es importante porque solamente las mujeres, a través de nuestra movilización y de nuestra conciencia, lo podemos cambiar, ¿verdad? Y por otro lado, la comprensión inclusive de las propias fuerzas, de las cuales la propia fuerza de izquierda no está exenta, ¿verdad? Necesitamos más apoyo, más comprensión, más cabeza abierta de los varones para poder combatir y transformar el machismo. Y este acto de hoy, este llamado fue, por un lado, como siempre, convocado a nivel nacional, en cada pueblo, en cada rincón, en cada lugar, pero además diciendo, bueno, ¿qué queremos las mujeres? Queremos que no nos violen, que no nos maten y que respeten nuestros derechos. Bien, ¿cómo evalúan ustedes el tema de que en un momento se intentó de alguna forma dividir el movimiento de mujeres, hubieron voces disonantes, pero bueno, seguramente ustedes acá en el Chuy lograron, porque veo muy diverso, muy heterogéneo el público que acompaña. Bueno, porque tuvimos que salir, primero, por supuesto, intentaron dividirnos, y pusieron muchos pretextos de que se había transformado el 8M en un movimiento político de un partido político, del Frente Amplio. ¿Cómo salimos? Con mucha paciencia, salimos a la televisión a aclarar, a dar una entrevista, de que siempre las motivaciones y siempre las peleas de las mujeres ha sido política, ha sido económica y ha sido social, porque los derechos que hemos conquistado a través de la lucha, que nadie nos ha regalado nada, han sido políticos, económicos y sociales. O allá en el 27, cuando las primeras mujeres salieron para pelear por el derecho al voto, ¿para qué era? ¿Está? Era para el derecho a votar, a elegir representantes y a ser electas, ni más ni menos que eso. Y así cada una de las cosas. Entonces, con mucha calma, para decir que éramos las mismas mujeres que hace años estamos acá en la plaza de Chuy, que salimos en las marchas y en muchos casos llamándolas por teléfonos, algunas de ellas, y hablando mano a mano y decirles que ¿qué había cambiado? ¿Por qué ahora nos intentaban poner cucos y los aceptábamos así con tan poco espíritu crítico? Yo personalmente hice eso en algunos casos. Claro, para que se sepa que no es político partidario, ¿verdad? Porque ahí creo que es donde quieren generar esa confusión, ¿no? O dividirnos. Como que es algo político partidario. ¿Es un acto político? Sí, es político, porque afecta a todos los aspectos de nuestra vida y de nuestros derechos. Que, como dijo la compañera, hemos estado perdiendo en este periodo derechos conquistados. Y eso es grave, ¿no? Y nosotros queremos que las mujeres lo puedan visibilizar, que lo puedan ver. Bueno, la convocatoria fue muy buena y la verdad estamos muy contentos. Y además logramos, por ejemplo, que esté presente el alcalde, que haya venido, que frente a algunos problemas que tuvimos, de algunas cosas que nos faltaban, como un foco para iluminar, como una amplificación, fuera y lo hiciera comprar al municipio para estar acá. Entonces, que destinara a sus secretarias a que vinieran a ayudar a participar en el acto. ¿Cómo logramos eso? Con diálogo, con vínculo, pero explicando las cosas claramente. Nosotras somos mujeres del movimiento social, ¿está? Que algunas cosas podemos coincidir con el Estado y con los poderes públicos cuando nos respetan en nuestras reivindicaciones, porque además tenemos el derecho y el deber de reclamarle a los poderes públicos por nuestras vidas, en las vidas de nuestras congéneres, y bueno, y a ver qué nos contestan. Y de trabajar muchas veces en líneas de trabajo que ayuden al bienestar social. Y estamos abiertas a todo eso. Ahora, que no intenten con mala política dividirnos y aislarnos. Bueno, escuchamos a la compañera Magela Eltier de Rocha con su informe y una nota que nos traía de la marcha del 8M allí en el Chuy. Vamos a la pausa, Fede. Buscando un sitio en la universidad.
Bueno, vamos con el último bloque de Voces del Interior, pero antes de darle la palabra a Sara, que en realidad es la columna de Sara, informar de que estuvimos, como ustedes saben, hablando con la edila hoy de Rivera, la Marta Diniz, y ella nos comentaba de esta situación que se estaba viviendo en Tranqueras por el tema de que la Intendencia decía de que estaba brindando 300 platos cuando en definitiva en lo concreto eran 20 o 21 o 22 los que se estaban recibiendo en el territorio. Bueno, ahora nos llaman de Rivera, nuestro querido corresponsal Chumbo Chávez, para informarnos de que está actuando de oficio la fiscal en esta materia, así que seguramente, bueno, está llamando una cantidad de gente a declarar, así que bueno, seguramente vayan a suceder algunas otras novedades en torno a este caso. Ahora sí, Sara, la columna de Sara. Bien, bueno, traje historias mágicas del Uruguay interior. Y voy a volver a mi localidad para contarles que existe allí las ruinas de un molino que se llama el Molino Quemado. Y les voy a contar un poquito sobre cómo se formó y en qué condiciones terminó ese lugar histórico, hoy declarado Monumento Histórico Nacional, y que además tiene un común halo de misterio sobre todo lo que pasó allí. Fue en el otoño de 1881 cuando Valdense era apenas un puñado de casas y Nueva Helvecia le faltaba todavía como 10 años para que lo declararan oficialmente pueblo. Y un montoncito de inmigrantes suizos, franceses y alemanes trataban de domar aquellas tierras y sacarles el pan. De las grandes estancias tradicionales de la zona, los más jóvenes que se hundieron en los terrones trajeron consigo el espíritu pujante de quienes necesitaban desesperadamente salir adelante. Y lograron que en pocos años la pequeña colonia se transformara en una zona próspera, productora de trigo y delicias lácteas que se alcanzaron rápidamente, como los quesos que les traje el otro día. Sí, la verdad ricos, que están exquisitos. Salen de allí. Así que el trigo de la colonia alimentó por años el pan de la capital, aunque la gente productora de la zona tenía que hacer largos recorridos para llevar a moler sus granos a los molinos montevideanos. El molino a vapor que se instaló en la zona no alcanzó a cubrir las necesidades hasta que un viajero, medio aventurero, llamado Luis Vigni, que a pesar de su apellido era italiano, decidió intervenir invirtiendo en montar un ultramoderno molino hidráulico, el primero que funcionara en el país. Mediante sus reconocidas habilidades discursivas, Vigni logró primero hacerse nombrar jefe de policía en el lugar, luego obtuvo el extraño título de teniente alcalde y desde allí no le fue difícil conseguir el permiso necesario para instalar su molino en el paso de la Tranquera, entre el río Rosario y el río Colla. Seguro que allí estaría su esperada fortuna, Vigni no escatimó en gastos y cuidados arquitectónicos. El moderno molino resultó una estructura sólida de ladrillo, piedra y maderas nobles, que fue noticia nacional cuando se inauguró con bombos y platillos en 1876. Para acelerar un poquito el enriquecimiento de su dueño, el teniente alcalde obtuvo un polémico permiso para montar sobre el propio molino un puente en medio del camino al poblado de Rosario, por el que todo aquel que quisiera pasar tendría que pagar un peaje. Negocio redondo para el reciente dueño del molino. Pero a pesar de las grandes expectativas y del despliegue publicitario insólito para entonces, los costos de operar en el molino resultaron muy altos, a lo mejor un poco infladitos para las ansiedades de Vigni. Cuentas mediante, los productores de la zona siguieron en su mayoría llevando el trigo a Montevideo para hacerlo harina. Para colmo de males, parece que la gente de la colonia suiza estaba bastante molesta con el hombre por el manido asunto del peaje. Por si fuera poco, los líos políticos de entonces tenían bastante de punto a algunos de los personajes más poderosos de la próspera colonia, así que apenas 5 años después de la lamentada inauguración de aquella maravilla de la tecnología de punta, lo que se hizo harina fueron las ilusiones del teniente alcalde. Fue en 1881, el 7 de marzo, una madrugadita otoñal bastante fresca y distinta porque la música de los pájaros y brisas de los árboles que hacían siempre el escenario de la salida del sol esa mañana no estaban. Distinta porque en su lugar se escucharon gemidos y gritos de sustos y apuro, y el horizonte cercano mostraba un resplandor fuerte
y desconocido que no venía del lado del sol. Distinta porque aquel amanecer el modernísimo molino de Don Vigny se estaba prendiendo fuego. El lugar queda en el Camino de los Colonos, en Nueva Helvecia, entre Nueva Helvecia y Rosario, y es, como dije al principio, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Pero está quemado eso ahora. Claro, son las ruinas del molino. El lugar se llama el Molino Quemado, es un lugar turístico, pero nunca quedó en la historia escrita, sí en la historia oral, en las tradiciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se prendió fuego? ¿Y qué pasó? Es un misterio. Por eso este libro y muchos otros libros que hay tienen distintas historias sobre el molino quemado. Incluso el halo de misterio continúa y la oscuridad continúa, porque por ejemplo está declarado Monumento Histórico Nacional, pero es un lugar privado. Por ejemplo, hoy está cerrado, solamente se puede visitar para los días del patrimonio. Siempre tiene como una contradicción de qué fue lo que pasó, cómo visitarlo, cómo llegar a él. Encierra todo un halo de misterio. Hasta el día de hoy. Y bueno, quería traerles ese pedacito de lugar que incluso en los programas de Voces Anónimas por la televisión han ido, porque siempre queda como algún cuestión ahí dando vueltas. Sí, de qué fue lo que pasó, si fue por temas políticos, como todo lo que estaba contando recién, de que el dueño del lugar quería cobrar cobraba peaje en aquellas épocas, cobraba peaje, quería hacerse rico con la gente del lugar, tenía adversarios políticos de ese entonces, si fue como una revancha, si fue un tema de pareja, con el que cuidaba el molino y la señora del dueño del molino. No se sabe qué fue lo que pasó. La realidad es que el molino se quemó, duró solo 5 años. Usted no lo quemó, Sara, ¿no? No. Tampoco se sabe si fue intencional. Si fue intencional, si fue un accidente. Claro, nada. No hay registro de... Y además el entorno, si hubo muertos en eso de quemarse, ¿o se sabe o no? Sí, se dice, no se sabe, se dice que la señora de él falleció en la quemazón esa. Sí. Mire usted. Y de ahí es lo de Voces Anónimas, esto Sí, viene por esa historia, como que la señora el alma de ella. Sí, el alma de ella, exactamente. Bueno, mire usted, entramos a tener un capítulo nuevo, Voces del Interior ahora. Ahí va. Bien, Fede, si te parece vamos a ir al audio de número 7, que nos habla la segunda parte, Pedro Russi. Ese proyecto llamado Master Plan tiene la característica que tenía que ser un proyecto de autor, ¿no? Un proyecto de autor, de marca de autor, o sea, el contratar a un arquitecto, a alguien que piense una propuesta y que sea un proyecto de marca, un proyecto de autor. Entonces se destacaría no solo con la parte de edificación, sino que se destacaría como una obra que gente viniera a ver esa obra construida por un famoso o de un arquitecto, en ese caso arquitecto. La decisión que toma la Intendencia, ¿no? La decisión que toma la Intendencia de Paysandú, en este caso Nicolás Olivera y el equipo técnico, la decisión que toma es justamente contratar directamente a una empresa conocida, como la empresa OMA, donde de un conocido arquitecto, donde esa empresa OMA, que tiene de origen holandés, el arquitecto es holandés, pero bueno, es una referencia a nivel de arquitectura, decide arbitrariamente contratar, según nos informaron ellos, buscaron en diferentes lugares, pero supuestamente en Uruguay no habría ningún arquitecto o grupos de arquitectos que supiera o tuviera la experiencia de proponer un master plan. Bueno, eso es muy contradictorio y hay una discusión en torno de eso. Tanto es que ha generado en la Asociación Uruguaya de Arquitectos encuentros y desencuentros en la interna, y también
a nivel de gente que viene trabajando y estudiando el tema de la arquitectura urbana o el urbanismo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, se contrata a esta empresa, la empresa OMA, arbitraria, se lo contrata, se elige porque sería una obra de autor, como mencioné anteriormente, una obra que tendría la marca y supuestamente vendría gente de lejos, ¿no?, a ver, y se tornaría un punto turístico. Por eso es que se le paga $1 millón para que esta empresa, este arquitecto, realice un plan, un proyecto, diseñe un proyecto. En costo del diseño del proyecto es $1 millón que sale justamente de las arcas del gobierno departamental, dinero público. Se hace, entonces se lo contrata y se hace un primer lanzamiento que aparece en los distintos medios de comunicación. En este momento se está esperando la venida de la gente, los técnicos y el arquitecto de OMA, que supuestamente vendría a conocer, vendría a ver, ¿no?, y supuestamente vendría a escuchar a los diferentes grupos, diferentes actores. Hay un equipo técnico, la Intendencia, que está escuchando diferentes ideas, ¿no?, de los grupos ambientalistas, los grupos como la Intersocial, los grupos ecológicos, también los grupos del comercio de Paysandú, una supuesta consulta, ¿no?, para ver cuáles son ideas, porque no está en sí todavía ninguna propuesta de master plan. Pero hasta ahí lo tiene que hacer esa consulta porque está por ley, ¿no? Hay decretos también, hay decretos de tierras que son de cuidados ecológicos, hay cosas que no están claras, hay cosas que desconocen los técnicos de la Intendencia. Para los técnicos de la Intendencia, según una reunión que tuvimos de la Intersocial con ellos, parte de los humedales es como si fuera algo desorganizado, ¿no?, cuando justamente la propia humedales no tiene el orden de parque ecológico que ellos le gustaría dar en un proyecto, ¿no?, de parque ecológico industrializado. Pero volviendo a la idea, entonces, el problema es justamente que hay un desconocimiento por parte de vamos a decir, de la Intendencia en la parte técnica de esto, que no se ha hecho ningún levantamiento, no se ha hecho ninguna investigación del impacto social, ecológico, ambiental, hídrico, ¿no?, que puede llegar a tener un proyecto como estos. Entonces, no hay en sí un estudio, un análisis, se va haciendo las cosas a lo que va apareciendo, y hay un desconocimiento de la cuestión social, ecológica, ambiental, del cuidado de los humedales, porque no lo han presentado, y cuando se le cuestionó desde la Intersocial y desde otros grupos, por ejemplo, cuando estuvieron en la conversación con los técnicos de la Intendencia, por ejemplo, de la gente de los humedales, la Intendencia desconoce totalmente decretos que hay de cuidado de la tierra que son firmados, ¿no?, ya con mucha antelación. Entonces, en este momento estamos con eso, se está con eso, ¿no? La Intendencia tiene un contrato por un diseño con la empresa OMA, de un arquitecto holandés de renombre, y se le pagó $1 millón para que haga el diseño de ese master plan. Supuestamente va a tomar insumos de los grupos, diferentes grupos, y tanto de los grupos que son afectados como de los grupos económicos que se ven beneficiados. Eso es una cosa importante acá decirlo, ¿no? Hay grupos que se van a ver afectados y grupos que se van a ver beneficiados. Y supuestamente a partir de eso haría una propuesta importante y necesaria en ese momento estamos ahora. Hubo una reunión también el viernes pasado en la Intendencia de la Intersocial, en la semana también, en el correr de la semana, de otros grupos. Así que eso se está en este momento, es un momento de análisis, un momento de discusión de lo que se quiere como propuesta, y es un momento también importante y delicado, y que hay que acompañar específicamente porque no hay estudios desde la Intendencia que
que puedan avalar, como les decía, desde lo ecológico, de lo ambiental, desde lo social, ¿tá?, esta propuesta de Master Plan. Bueno, sería eso lo que les podría comentar en este momento cómo se encuentra la situación. Un saludo, un agradecimiento por el espacio, por el momento y desearles todo lo mejor. Gracias. Bien, entonces allí dejábamos atrás a Pedro Rusi, que nos estuvo contando. Él es integrante de la Intersocial y también de la UDELAR de Paysandú, acerca de este fideicomiso que trata de establecer un master plan. Bueno, allí estaba siendo abordado la temática de la perspectiva un poco más técnica de este proyecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sara, Gabriela, nos tenemos que despedir. Nos despedimos hasta el jueves que viene, donde nos reencontraremos en un nuevo programa de Voces del Interior. ¿Y usted, Sarita? Nos encontramos, sí, el jueves que viene. Que pasen bien, que tengan una linda tarde. Bueno, arriba, entonces, un agradecimiento a nuestro querido, como es operador Federico, y nos vamos a ir con algunas musiquitas de Cita Rosa. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitás como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar.